Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos, siendo el primogénito de Raquel, pero amaba a su hijo José más que a los demás. José nació cuando Jacob ya era mayor, lo que lo hacía muy especial a los ojos de su padre. Debido a este profundo amor, Jacob mostró un favoritismo especial hacia José, tratándolo de manera diferente a sus otros hijos, y todos en la familia lo notaron. Un día, Jacob le dio a José un hermoso regalo, un manto de muchos colores. Este no era un manto común, era brillante, colorido y muy especial. En ese tiempo, la ropa colorida era cara y generalmente la usaban personas de importancia. Al darle a José este manto, Jacob estaba demostrando que José era su hijo favorito. José usó el manto con orgullo, pero este regalo hizo que sus hermanos se pusieran muy celosos y enojados. Comenzaron a resentir a José aún más. José también tuvo sueños que causaron una mayor tensión entre él y sus hermanos. Una noche, José soñó que él y sus hermanos estaban en el campo atando manojos de grano. De repente, el manojo de José se levantó y todos los manojos de sus hermanos se reunieron a su alrededor y se inclinaron ante el suyo. Cuando José compartió este sueño con sus hermanos, se enfurecieron. ¿Crees que vas a reinar sobre nosotros?, le preguntaron airadamente. No podían entender por qué José tendría tal sueño y eso les hizo disgustarlo aún más. José tuvo otro sueño, esta vez vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando le contó este sueño a su padre y a sus hermanos, hasta Jacob se sorprendió. Jacob le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo realmente nos inclinaremos ante ti? Mientras Jacob se preguntaba sobre el significado del sueño, los hermanos de José se pusieron aún más celosos y amargos. El favoritismo que José recibía, el manto especial y sus extraños sueños hicieron que sus hermanos sintieran una gran ira hacia él. Estaban llenos de celos y no podían hablarle amablemente. Aunque José quizás no entendía completamente el significado de sus sueños, estos eran un vistazo a los grandes planes que Dios tenía para su futuro. Un día, Jacob le pidió a José que fuera a verificar cómo estaban sus hermanos que cuidaban los rebaños de la familia lejos de allí. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, le dijo Jacob. José obedeció a su padre y se dirigió a buscarlos. Cuando los hermanos de José lo vieron venir desde lejos, se llenaron de ira y dijeron entre ellos, «Aquí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en uno de los pozos, y le diremos a nuestro padre que un animal salvaje lo devoró. Luego veremos qué será de sus sueños». Los hermanos estaban llenos de celos y odio, y querían deshacerse de José de una vez por todas. Pero Rubén, el hermano mayor, intervino y dijo, «No lo matemos, no derramemos sangre, sino echémoslo en este pozo vacío aquí en el desierto». Rubén planeaba rescatar a José más tarde y devolverlo a su padre. Así que cuando José llegó donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron su manto colorido y lo echaron en un pozo profundo. El pozo estaba vacío y no tenía agua. José estaba indefenso y sus hermanos ignoraron sus gritos de auxilio. Mientras los hermanos se sentaban a comer, vieron a un grupo de mercaderes ismaelitas que venían hacia ellos. Los mercaderes se dirigían a Egipto con sus camellos cargados de especias, bálsamo y otros productos para vender. Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea. Dijo, ¿qué ganamos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vendámoslo a estos ismaelitas, después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre. Los otros hermanos estuvieron de acuerdo con el plan de Judá, así que sacaron a José del pozo y lo vendieron a los mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. Los mercaderes se llevaron a José rumbo a Egipto. La vida de José estaba a punto de cambiar para siempre. Para cubrir lo que habían hecho,
los hermanos tomaron el manto de José, lo sumergieron en la sangre de un cabrito y se lo llevaron de vuelta a su padre. Le dijeron a Jacob: encontramos este manto, mira si pertenece a tu hijo. Cuando Jacob vio el manto, gritó de dolor: es el manto de mi hijo. Un animal salvaje debe haberlo atacado y despedazado. Jacob estaba destrozado. Rasgó sus ropas, se vistió de saco y lloró por José durante mucho tiempo. Nadie pudo consolarlo. Jacob creyó que José estaba muerto y dijo: lloraré por mi hijo hasta reunirme con él en la tumba. Mientras tanto, José se dirigía a Egipto, vendido como esclavo, pero Dios tenía un plan mayor para su vida. Cuando José llegó a Egipto, los mercaderes ismaelitas lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Potifar era un importante oficial en Egipto y trabajaba como capitán de la guardia de Faraón. Aunque José ahora era un esclavo en una tierra extranjera, Dios estaba con él y bendecía todo lo que hacía. Potifar pronto notó que José era un trabajador arduo y que el favor de Dios estaba con él. José tuvo éxito en todo lo que hacía. Al ver esto, Potifar confiaba en José y lo puso a cargo de toda su casa. José gestionó la casa de Potifar, sus propiedades y todos sus bienes. Debido a José, Dios bendijo la casa de Potifar y todo prosperó. José era fuerte, apuesto y fiel a Dios, y esto llamó la atención de la esposa de Potifar. Un día, ella intentó tentar a José a pecar. Le dijo: ven y acuéstate conmigo, pero José se negó. Le dijo: mi amo confía en mí para todo en esta casa. Me ha dado autoridad sobre todo lo que posee. ¿Cómo podría hacer algo tan malvado y pecar contra Dios? Día tras día, la esposa de Potifar continuó tentando a José, pero él se negó a escucharla. Se mantuvo fiel a Dios y a su amo, Potifar. Un día, cuando José estaba solo en la casa, la esposa de Potifar lo agarró por su manto y le dijo: ven y acuéstate conmigo. José huyó lo más rápido que pudo, pero tuvo que dejar su manto en sus manos. Enfadada porque José la había rechazado, la esposa de Potifar decidió mentir sobre él. Llamó a los otros sirvientes y dijo: mirad, José intentó atacarme, pero yo grité y él huyó dejando su manto atrás. Mostró el manto como prueba de su historia. Cuando Potifar llegó a casa, su esposa le contó la misma historia falsa. Potifar se enfureció cuando escuchó esto y mandó echar a José en la prisión. Aunque José no había hecho nada malo, ahora estaba prisionero en Egipto. Pero Dios seguía con José, incluso en la prisión. El favor de Dios no lo dejó, y la historia de José estaba lejos de terminar. José había sido echado en prisión aunque no había hecho nada malo, pero Dios estaba con José y le dio fuerza y sabiduría. José trabajó duro y, con el tiempo, el carcelero comenzó a notarlo. El carcelero vio que José era confiable, sabio y responsable. Por eso, el carcelero puso a José a cargo de todos los demás prisioneros. José se ocupaba de ellos y Dios continuaba bendiciéndolo. Un día, dos hombres importantes fueron llevados a la prisión. Estos hombres eran siervos de Faraón, el rey de Egipto. Uno era el copero del rey, quien servía a Faraón sus bebidas, y el otro era el panadero del rey, quien preparaba su pan y alimentos. Ambos habían ofendido a Faraón y él estaba enojado con ellos, así que Faraón los envió a prisión donde José también estaba detenido. Después de algún tiempo, el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno en la misma noche. Por la mañana, José notó que parecían tristes y preocupados. Les preguntó: ¿por qué se ven tan afligidos hoy? Los dos hombres respondieron: ambos tuvimos un sueño anoche, pero nadie puede decirnos lo que significan. José les dijo:
la interpretación de los sueños pertenece a Dios, cuéntenme sus sueños. El copero habló primero. Dijo, en mi sueño vi una gran vid con 3 ramas. Mientras observaba, las ramas brotaron, florecieron y dieron racimos de uvas. Tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, luego puse la copa en las manos de Faraón. José escuchó atentamente y Dios le dio el entendimiento para interpretar el sueño. José dijo, esto es lo que significa tu sueño. Las 3 ramas representan 3 días. En 3 días, Faraón te levantará y te restituirá en tu puesto. Volverás a servir a Faraón como lo hacías antes, como su copero. Luego, José añadió, cuando las cosas vayan bien para ti, por favor, recuérdame ante Faraón para que pueda salir de esta prisión. Fui sacado de mi tierra natal y aquí he sido injustamente echado en prisión. El panadero, al escuchar la interpretación favorable del copero, pensó que su sueño también tendría un buen significado, así que le contó a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño tenía 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta superior había todo tipo de pan y pasteles para Faraón, pero los pájaros venían y comían de ellos. José escuchó atentamente el sueño y dijo, este es el significado de tu sueño. Las 3 canastas representan 3 días. En 3 días, Faraón te colgará en un árbol, y los pájaros comerán tu carne. Cuando pasó el tiempo, tal como lo dijo José, el copero fue restituido a su puesto, pero el panadero fue ejecutado. El copero olvidó a José y no lo mencionó ante Faraón como lo había prometido. Sin embargo, aunque José estaba olvidado por el copero, Dios nunca lo olvidó. Y en el momento justo, Dios hizo que José se levantara para cumplir el gran propósito que tenía para él en Egipto. La situación empeoró. Jacob y sus hijos tenían poca comida y el hambre los oprimía. Un día, Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué están sentados aquí? He oído que hay grano en Egipto. Vayan allá y compren para nosotros, para que podamos vivir y no morir. Sin dudar, 10 de los hermanos de José emprendieron el largo viaje a Egipto. Dejaron atrás a su hermano más joven, Benjamín, porque Jacob no podía soportar la idea de que algo le sucediera, ya que José había desaparecido. Ahora Benjamín era el hijo más amado de su padre. Al llegar a Egipto, se unieron a la multitud que buscaba grano. José, ahora un gobernante poderoso encargado de distribuir comida, era la persona a la que debían enfrentarse. Sin embargo, no lo reconocieron. Parecía un líder egipcio, vestido con ropas finas y hablando a través de un intérprete. Al estar frente a José, se inclinaron hasta el suelo en señal de respeto. José los observó de cerca y en ese momento recordó los sueños que tuvo cuando era niño, sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él. Aunque su corazón debió sentirse conmovido, José no reveló quién era. En cambio, les habló severamente. ¿De dónde vienen?, exigió. Venimos de la tierra de Canaán a comprar comida, respondieron. José los acusó, son espías. Han venido a ver dónde está nuestra tierra desprotegida. Los hermanos se sorprendieron. No, mi señor, suplicaron. Somos hombres honestos, no espías. Somos 12 hermanos, hijos de un solo hombre en Canaán. Uno de nuestros hermanos ya no está y el más joven está con nuestro padre. Pero José actuó como si no les creyera. Para probar su historia, los metió a todos en prisión durante 3 días. Mientras estaban en la oscuridad de la prisión, el miedo y la culpa comenzaron a despertarse en ellos. Al tercer día, José los sacó y les dijo, si realmente son hombres honestos,
dejen que uno de ustedes se quede en prisión mientras los demás lleven grano de vuelta a sus familias hambrientas. Luego deberán regresar con su hermano menor para probar su historia. José mandó a tomar a Simeón y lo ataron ante sus ojos. Los hermanos miraron, sorprendidos, mientras veían cómo su hermano era llevado. Aunque no entendían los motivos de José, sabían que no tenían otra opción que obedecer. La culpa de haber vendido a José volvió a surgir. Mientras se marchaban, los hermanos comenzaron a hablar entre ellos. Seguramente estamos siendo castigados por lo que le hicimos a José, dijo uno de ellos. Vimos su angustia cuando nos rogaba por su vida, pero no quisimos escuchar. Rubén, el hermano mayor, habló. ¿No les dije que no pecaran contra el niño? Pero no quisieron escuchar. Ahora debemos dar cuenta por su sangre. No se dieron cuenta de que José entendía cada palabra que decían, pues les había hablado a través de un intérprete. Al oír su culpa y arrepentimiento, José se apartó y lloró. Aunque los estaba poniendo a prueba, su corazón se conmovió por sus palabras. Los hermanos cargaron sus sacos con grano y comenzaron su viaje de regreso a Canaán, pero José había dado instrucciones secretas para devolverles la plata, el dinero que pagaron por el grano, dentro de sus sacos. Pronto descubrirían esta sorpresa, lo que aumentaría su miedo y confusión. A través de todo esto, Dios estaba trabajando en la vida de José y en la de sus hermanos, llevando a cabo un plan de reconciliación y redención que aún no podían ver. Después de su primer viaje a Egipto, los hermanos regresaron con grano, pero su padre Jacob no estaba en paz. Se enteró de que, para conseguir más comida, tendrían que llevar a Benjamín, el hijo más joven, con ellos. El corazón de Jacob estaba pesado. Ya había perdido a José y ahora temía perder a Benjamín, su único otro hijo de Raquel. Los hermanos suplicaron a su padre, no podemos regresar sin él. El gobernante de Egipto insistió en que lo llevemos. Jacob vaciló, pero finalmente dijo, si debe ser así, llévenlo, pero que Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante ese hombre para que deje que su hermano y Benjamín regresen con ustedes. Con el corazón apesadumbrado, Jacob envió a Benjamín con sus hijos, confiando en la protección de Dios. Los hermanos, ahora con Benjamín, viajaron de regreso a Egipto, llenos de incertidumbre. El camino por delante parecía largo, pero sabían que no tenían opción. Llegaron a Egipto y se dirigieron al mismo gobernante que los había tratado tan severamente antes. Al acercarse a José, se inclinaron ante él nuevamente, como lo habían hecho antes. José reconoció a sus hermanos, pero todavía mantenía su identidad oculta. Los observó mientras se paraban nerviosos ante él, sabiendo que había llegado el momento de algo mucho más grande de lo que podían entender. El corazón de José se suavizó cuando vio a Benjamín, su único hermano completo. Quería mostrarles bondad, pero todavía mantenía su identidad en secreto. José ordenó a sus sirvientes que prepararan un banquete para los hermanos y los trajeron a su casa. Los hermanos estaban atónitos y nerviosos, sin saber por qué los habían invitado a tal honor. En el banquete, José los sentó en el orden de sus edades y se sorprendieron de cómo parecía saber todo sobre ellos. Pero el momento más sorprendente ocurrió cuando José le dio a Benjamín 5 veces más comida que a los demás. Lo trató con gran favor, aunque no dijo nada sobre la atención especial que le estaba dando. Los hermanos aún no sabían que estaban sentados frente a su hermano perdido desde hacía mucho tiempo. Al finalizar la comida, José los despidió, pero su corazón ardía con el deseo de revelarse a ellos, aunque sabía que el momento aún no había llegado. José, aún disfrazado como el poderoso gobernante de Egipto, tenía un plan para poner a prueba a sus hermanos.
Después del banquete, ordenó a sus sirvientes que secretamente pusieran una copa de plata en el saco de Benjamín sin que los hermanos lo supieran. Cuando los hermanos partieron hacia casa, José envió a su mayordomo tras ellos con órdenes de registrar sus sacos. El mayordomo alcanzó a los hermanos y los acusó de robar la copa de plata. Los hermanos se sorprendieron y rápidamente lo negaron, diciendo, «No hemos robado nada. Si alguno de nosotros tiene la copa, morirá y los demás seremos esclavos». Abrieron sus sacos uno por uno y cuando se abrió el saco de Benjamín, se encontró la copa. Los hermanos quedaron devastados. No tenían idea de cómo había terminado allí la copa y sabían que no podían regresar sin Benjamín. Judá se ofrece como sustituto de Benjamín, mostrando un corazón cambiado. Los hermanos regresaron a la ciudad, con el corazón lleno de miedo. Se presentaron ante José, y Judá, el hermano que una vez vendió a José como esclavo, dio un paso al frente. Judá suplicó, «Por favor, mi señor, déjame quedarme como tu esclavo en lugar del niño. Tómame a mí. No puedo soportar regresar a mi padre sin Benjamín. Rompería su corazón». Las palabras de Judá estaban llenas de emoción. Él había cambiado. El egoísmo que lo había llevado a vender a José ya no existía, reemplazado por un profundo amor por su padre y por Benjamín. Estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad para salvar a su hermano, demostrando que su corazón había sido transformado por las pruebas que habían enfrentado. Al ver la disposición de Judá para sacrificarse, José ya no pudo ocultar sus emociones. Envió a todos los sirvientes fuera de la habitación y dijo a sus hermanos, «Yo soy José». Los hermanos se quedaron paralizados de asombro. No podían creerlo. El hombre a quien habían hecho tanto daño años atrás, el gobernante de Egipto, estaba delante de ellos. La habitación quedó en silencio por un momento y luego José exclamó, «Soy tu hermano José, a quien vendieron a Egipto». Los hermanos se llenaron de miedo y confusión. No sabían qué hacer ni qué decir. Esperaban castigo, no perdón. Pero José, al ver su miedo, los tranquilizó, «No tengan miedo. No estoy enojado con ustedes. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me envió antes que ustedes para salvar vidas durante esta hambruna. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien». José explicó cómo Dios había trabajado a través de todo, su traición, su tiempo en prisión, su ascenso al poder, para ayudar a salvar la vida de muchas personas, incluyendo la de ellos. Les dijo que el plan de Dios era más grande que sus errores y que todo había sucedido por una razón. José abrazó a cada uno de sus hermanos y lloraron juntos, dándose cuenta de que habían sido perdonados y de que la familia finalmente se había reunido. Este momento marcó el inicio de la sanación para los hermanos y un nuevo capítulo en sus vidas, al comprender la soberanía y la misericordia de Dios en sus vidas.